SCP-052. Tren que viaja en el tiempo. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-052 es un tren de metro del tipo R4 de Nueva York. Los informes oficiales indican que este modelo fue construido en 1932 y fue enviado al desguace en 1975. De cualquier modo, continúa apareciendo en las vías A, D, de la zona en la estación de la esquina de la calle 59 y la octava avenida a las 11:57 p.m. cada sábado. El tren se encuentra en perfectas condiciones y está etiquetado como tren A. SCP-052 aparece en el momento designado, abre sus puertas para permitir la subida y, o, bajada de pasajeros, cierra sus puertas y desaparece. No parece contener ningún pasajero, a excepción de aquellos que abandonan el tren durante su aparición. La mayoría de pasajeros que se han subido a SCP-052 no han sido recuperados. Los pasajeros que se bajan de SCP-052 declaran haberse subido en diversas épocas, desde 1976 a 2204, declarando este último que pensaba que SCP-052 era un tren especial por su aniversario número 300. Los sujetos no tienen ningún recuerdo de su trayecto a bordo de SCP-052. Anexo: los pasajeros que emerjan de SCP-052 deben ser llevados al lugar 052 e interrogados para su origen y su posible amenaza a la línea temporal actual. En general, a los pasajeros que provengan del pasado se les puede administrar un amnéstico de clase A y reintegrar en la sociedad. Los pasajeros que provengan del futuro deben ser custodiados indefinidamente. Actualmente, en el lugar 21 se encuentran 26 pasajeros. A pesar de nuestros protocolos para evitar el acceso del público, aún estamos recibiendo sujetos del futuro. A pesar de que algunos son de líneas temporales alternativas, se contempla la posibilidad de que SCP-052 pueda empezar a aparecer en otro tiempo y, o lugar, lo cual requeriría una expansión del área de contención. La Fundación ha destinado a numerosos sujetos en el tren, en un intento de entender sus actividades cuando no es visible. Prueba 052-1. 31 de mayo de 2009. El agente, censurado, se sube al tren. No recuperado a fecha de hoy. Prueba 052-2. 6 de junio de 2009. El agente, censurado, entra en el tren. No recuperado. Aparentemente reapareció en 1980 y fue asesinado en un confrontamiento con censurado. Prueba 052-3. Tras la prueba 052-3, el O5 ordena que ningún agente más se ponga en riesgo como pasajero de SCP-052. Se considera el uso de personal de clase D, pero el riesgo de ponerlos en libertad en el pasado se considera demasiado grande. Registro de pasajeros recuperados en custodia de la Fundación. Pasajero 052-1. Entrada en el tren el 14 de julio de 2012, recuperado el 8 de marzo de 2008. Notas. La pasajera 052-1, de profesión contable, tomó el tren de camino a casa desde un teatro. Expresó sorpresa y consternación ante el hecho de haber retrocedido 4 años en el tiempo, pero no presenta cambios ni lesiones. Ha sido determinado que actualmente existe en nuestra línea temporal, y por ello debe estar detenida indefinidamente para prevenir efectos temporales no deseados. Pasajero 052-2. Entrada en el tren el 12 de junio de 1976, recuperado el 15 de marzo de 2008. Notas. El sujeto entró en el tren cuando se perdió de camino al estudio 54. Aunque no presenta lesiones ni es una amenaza a nuestra línea temporal, 052-2 debe ser custodiado ya que los psiquiatras que lo examinaron consideran que 32 años es un período demasiado largo para una reintegración exitosa. Pasajero 052-3. Entrada en el tren el 6 de diciembre de 2014, recuperado el 20 de junio de 2009. Notas. 052-3 es un turista de Jacksonville, Florida que habla albanés en vez de inglés. En custodia debido a las órdenes de los O5, sujeto del futuro, así como problemas en la reintegración. Pasajero 052-4.
Entrada en el tren el 13 de junio de 2009, recuperado el 27 de junio de 2009. Notas. Es el agente Censurado. de la prueba 052-3. El agente regresó con las manos amputadas quirúrgicamente y una nota en su bolsillo con el mensaje "no enviéis más". El sujeto no recuerda nada de su experiencia en el tren, pero cuando fue sometido a hipnosis, reveló datos borrados. Pasajero 052-5. Es el agente Censurado. entra en el tren en una fecha futura incierta, en violación del protocolo. El día 11 de julio de 2009, el cuerpo del sujeto fue arrojado violentamente del tren, aterrizando a 10 metros. Tras su análisis, se descubre que el sujeto ha sido datos borrados. Se pone bajo consideración la posibilidad de incrementar la seguridad para evitar la entrada del sujeto en SCP-052. Pasajero 052-6. Censurado. Declara ser un supervisor de nivel 4 de la Federación SCP que entra en el tren en diciembre de 2124. Al sujeto le han sido administrados amnésticos de clase A antes de subirse al tren, en un intento de evitar el destino de los pasajeros 052-4 y 052-5. Recuperado el día 6 de febrero de 2010. Ya que nunca será puesto en libertad, el O5 ha aprobado su acceso a información clasificada sobre los artefactos en nuestra posesión, con la esperanza de acceder a nuevos métodos de contención, y anticiparse a futuras brechas de seguridad. El agente Censurado. ha sido cooperativo, y declara que está bien que no sepamos abrir SCP-699. El sujeto palidece visiblemente y es reacio a discutir sobre este objeto. Ser un superviviente de la gran plaga zombie de 2092 causada por la brecha en la contención de SCP-008. Que SCP Censurado. puede ser neutralizado por datos borrados, con datos borrados, y SCP. Censurado. Permiso denegado por O5 Censurado. para probar este método. Que trabajó para el Dr. Jack Britt. Procedimientos de contención. Aunque no es posible retirar a SCP-052 de la red de metro de la ciudad de Nueva York, su comportamiento predecible permite a la Fundación prevenir su contacto con el público general. La estación A, B, C, D de la calle 59 debe estar cerrada al público de 11 p.m. a 1 a.m. los sábados y domingos bajo el pretexto de mantenimiento de las vías. Durante este periodo, la estación debe ser ocupada por el destacamento móvil Gamma 6. Los agentes tienen la orden de prevenir el acceso accidental por parte de la población y capturar a cualquier persona que se baje de SCP-052. Cualquier persona vista en SCP-052 debe ser transportada al sitio 21 para su identificación y procesamiento. Los ciudadanos que observen SCP-052 pueden ser puestos en libertad tras la administración de un amnéstico de clase B. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.